Termina la Semana Santa y arranca un auténtico viacrucis político. Dos ministros serán juzgados estos días, uno del PP y otro del PSOE. La Kitchen y el caso Ábalos entran de lleno en el debate político. En apenas 24 horas, 2 juicios por corrupción y a 3 semanas del inicio en la campaña andaluza. Y ahí escucharemos términos como política patriótica, espionaje ilegal, venta fraudulenta y otros delitos que se juzgarán tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional. El PP de Feijóo se desmarca de esta etapa. Al frente estaba Mariano Rajoy y el PSOE lo intenta tapar con su no a la guerra. La cuestión es si esta falta de control hoy podría volver a repetirse y si los partidos tienen o no mecanismos para evitar estos casos. De momento será la justicia la que dicte sentencia. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Vuelven los casos de corrupción a la primera plana de la actualidad. 13 años más tarde comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la operación Kitchen. El exministro Jorge Fernández Díaz, el comisario Villarejo y otros 8 antiguos miembros de la cúpula de interior del PP de Rajoy se sientan en el banquillo acusados por un presunto espionaje al ex tesorero Luis Bárcenas entre 2013 y 2015. Una guerra sucia policial para espiar a Bárcenas con fondos reservados y con el único objetivo de proteger al PP tras conocerse los famosos papeles comprometedores sobre la contabilidad paralela, la financiación ilícita del PP o el también denominado caso Gürtel. Laura Zambranos, buenas noches. ¿Quiénes se sientan en el banquillo? Porque no solo hay políticos, también policías y testigos importantes con mucho poder en el gobierno durante la etapa de Mariano Rajoy. Buenas noches, José Luis. Pues este juicio con epicentro en la Audiencia Nacional va a contar con muchas caras conocidas. En el banquillo se sentarán el excomisario de Policía Nacional, José Manuel Villarejo, que se enfrenta a 19 años de prisión, aunque ya está condenado a otros 16 por otras irregularidades. También en el banquillo, el exministro del Interior, Jorge Fernández, y su mano derecha, Francisco Martínez. Ambos se enfrentan a 15 años de cárcel. Y como testigos acudirán el que fue presidente del gobierno en ese momento, Mariano Rajoy, su vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, y también será testigo la secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que por cierto el PSOE pide la suspensión del juicio para su imputación. Esto no ha ocurrido, el juicio ha comenzado hoy y a la entrada Villarejo defiende su inocencia y lanza los primeros dardos hacia algunos de los testigos. Todo esto es humo. El señor San Rolán tiene que explicar la contabilidad que le lleva al rey emérito, por qué el CNI sigue siendo impune en casi todas las cosas y por qué hay gente como la señora Soraya que ni siquiera está aquí citada. Bueno, creo que al final la han admitido como testigo, pero que ella explique qué hacía el CNI en esta operación. Yo he sido, pues como siempre, un humilde agente de inteligencia y que todo el mundo entendió que yo era la percha para que me cayeran todas las cosas. Y solamente me quedan nada más que 35 juicios. O sea, yo no voy a sacar ningún audio, que esté tranquilo, que eso las tiene todas el señor Dorcet, todos los audios. Desde el Partido Popular defienden que la justicia actúe sobre este caso de corrupción. Eso sí, se desmarcan, aclaran que el PP de hoy no tiene nada que ver, no tiene relación con el de hace 13 años, algo que afirman no pasa con la corrupción del PSOE. El PP del 2026 no es Kitchen ni Gürtel, ni el PSOE de 2026 es Filesa. La diferencia es que lo que estamos hablando de corrupción es el proyecto de Ábalos, Leire, Koldo, Cerdán, es la evolución natural de la corrupción y el dinero metálico corriendo por Ferraz. Y todo eso es el entorno de Sánchez, que también tiene a su mujer y a sus hermanos procesados.
Bueno, y de un caso de corrupción de hace más de 10 años a uno más reciente que toca de lleno al PSOE y al Gobierno central. De hecho, se ha llevado por delante a 2 secretarios de organización. El caso Mascarillas contra el exministro Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Aldama comienza mañana en el Tribunal Supremo. Pero se prevé una primavera judicial bastante intensa para el PSOE, porque a este caso se sumará la vista el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz, en la que está encausado el hermano de Pedro Sánchez. A partir de ahí, bueno, pues diversas instrucciones incoadas o posibles aperturas de juicio, como el caso Begoña Gómez, Leire Díez, Santos Cerdán, hidrocarburos, la posible financiación ilegal del PSOE. Ahora, en el caso Ábalos, se investigan elevadas comisiones ilegales en el contrato de mascarillas durante la pandemia. Sí, porque mientras todos estábamos confinados por la COVID-19, los trámites para conseguir mascarillas se hicieron con presuntas comisiones ilegales. En este caso, para el juicio, cambiamos de sede, se desarrolla en el Tribunal Supremo y como acusados el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Para él la Fiscalía pide 24 años de cárcel. Le acompañan como acusados su exasesor, Koldo García, para el que piden 19 años y medio de prisión, y el comisionista Víctor de Aldama, que se enfrenta a 7. Como testigos, también caras conocidas como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y seguimos con Ábalos y Koldo, porque El Español publica en exclusiva fotos de lo que titula la vida padre que se daban estos protagonistas. Les vemos en imágenes vacacionales con el doctor Palomo en las playas de Punta Cana, con quien luego hacían negocios. Fotos de ruta por África, también imágenes en playas de Cuba, de los vuelos en jets privados y también a Koldo conduciendo una embarcación. Imágenes que, según El Español, demuestran que ambos movían y gastaban grandes cantidades de dinero. El material multimedia demuestra que estuvieron en destinos como Venecia, Bogotá, La Habana, París, Guinea Ecuatorial o Camerún. Y otro periódico, El Mundo, muestra mensajes de apoyo a Ábalos de varios de los miembros del Gobierno y del PSOE en el momento en el que se conocieron datos sobre la vida del exministro y su salida del Ejecutivo. Óscar Puente, en este WhatsApp de noviembre de 2021, le muestra su apoyo, le dice que cree en él y que es una persona recta y decente. 3 días más tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confiesa que le escribe para trasladarle su solidaridad ante los infundios que se están viendo en los medios de comunicación. Grande Marlaska le agradece haber estado siempre cerca y le llama amigo, al igual que la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en un mensaje que demuestra la cercanía y amistad entre ambos. Y vamos con la encuesta que les hemos publicado hoy en las redes sociales. Les preguntábamos si los casos Kitchen y Ábalos dañarán al bipartidismo en las elecciones andaluzas. Tan solo el 18% cree que sí, que esto tendrá consecuencias para Partido Popular y Partido Socialistas en las urnas, pero la mayoría, el 82%, considera que no afectará. Bueno, venga, pues vamos a comenzar con pues lo más actual, que es el juicio que ha arrancado hoy en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen. Y vamos a analizarlo con nuestros 3 contertulios, que después de Semana Santa vienen más frescos seguramente que yo. Chema Crespo, buenas noches. Recibido de Valencia, además. Buenas noches. Una tierra. Isaac Blasco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo no sé si vosotros, Isaac, tenéis sospechas de quién le dio la orden de espiar a Bárcenas. Él ha dicho en una entrevista en El Mundo, por cierto, que esto solo se podría hacer bajo las máximas instancias del Partido Popular. ¿Quién puede ser el culpable de que el Estado fuera contra el propio Estado? Bueno, yo creo que eso lo tiene que dirimir la Audiencia Nacional. Yo lo que creo es que este juicio, lo digo con total convicción, tiene un interés relativo porque a mí como periodista, si algo me interesa es la responsabilidad política, más que la responsabilidad procesal o penal de individuos que ya no están digamos, en la gestión pública. Y en ese sentido creo que es bastante evidente que el Partido Popular ha pagado con creces esa responsabilidad política, sin ir más lejos, el 1 de junio de 2018, cuando Mariano Rajoy
entre otras circunstancias, perdió la moción de censura por este asunto. No, pues no estamos acostumbrados a ver a un ministro en un banquillo, a un exministro Ni en un banquillo, mucho que es menos, la segunda vez. pero estamos hablando de exministro, no de ministro. A mí me parece que el interés es relativo por el hecho de que anómalamente en este país la justicia puede prolongarse en el tiempo y en sus investigaciones, que supongo que habrá alguna razón de peso para explicarlo, pero yo creo que aquel dicho de la justicia, si es lenta, no es justicia, o justicia tardía, me parece que en este caso se justifica. Bueno, es la Audiencia Nacional, que es bastante lenta. La Audiencia Nacional es que, no lo quiero decir de manera muy abrupta, pero la Audiencia Nacional a mí me parece un foco de ralentización de la impartición de justicia y, por tanto, de la frustración personal de mucha gente que está encausada o, digamos, ligada a casos mediáticamente muy señeros, que evidentemente no pueden llevar una vida normal o no han podido reconstruir normalmente sus vidas. Y pienso, por ejemplo, en el hijo de Bárcenas, que me parece un chaval con el que yo no tengo afinidad personal, pero mi mujer sí, por cuestiones relacionadas con la música y tal, que es alguien estupendo, que tiene que estar dando explicaciones cada vez que va a dar un concierto a un sitio. A mí eso me parece que no es de recibo. María, ¿tú compartes lo que dice Isaac, que no tiene el interés mediático, político, porque hablamos de una etapa pasada, o precisamente porque es uno de los casos también más graves de corrupción que hemos visto en este país? Sí que tenemos que analizar ahora mismo, por ejemplo, abrir este programa con esto. Bueno, yo estoy estoy de acuerdo, es un caso muy relevante, lo es, primero porque crear una estructura parapolicial, como se creó en ese momento, ¿no?, para, digamos, de alguna manera ir contra los ciudadanos. Esto ha ocurrido en otras ocasiones, lo vimos con el GAL también, ¿no?, que fue terrible, fue terrorismo de Estado. Pero es verdad que es un caso de una gravedad extrema y eso no hay que discutirlo. La cuestión está en que estamos hablando de un caso de hace más de una década. Sí, 13 años. 13 años ya. Entonces, por tanto, es un caso pasado que además políticamente se ajustició con la moción de censura que pretendía regenerar todo, ¿no? Sí que es verdad que es un caso muy grave. Creo que estos casos han contribuido mucho, ¿no?, a la división de la política, a la polarización, al populismo, a la entrada del populismo. A mí me parece que han hecho mucho daño a los dos partidos. La corrupción, lógicamente, ha hecho daño a los partidos de gobierno, ¿no?, al Partido Popular y al Partido Socialista, que son los que más poder, digamos, han acumulado a lo largo de estos años. Pero indiscutiblemente a mí sí me parece relevante conocer, ¿no?, quién autorizó esa operación. Y sobre todo, aunque evidentemente hay parte de ellos que van a acudir como testigos, el propio expresidente Rajoy, la vicepresidenta Soraya, Cospedal, toda esa parte del gobierno y del Partido Popular acudirá como testigo, pero a mí sí me parece muy relevante, la verdad. La clave es qué impacto puede tener esto en el PP actual, en el PP de Feijóo, o qué se le puede achacar al actual Partido Popular de todo esto, ¿no? Pues es que es cero, porque yo creo que el Partido Popular está en otra etapa, hace muchísimos años de esto. Hoy me comentaban, perdona María que te interrumpa, que en la ejecutiva del Partido Popular la única persona que queda de aquella época es Javier Arenas. Javier Arenas, que es senador. Es eterno. Javier Arenas nos va a sobrevivir a todos. Eso es verdad. Pero bueno, tendrá que también comparecer como testigo, creo, Javier Arenas. Sí. Eso es. Así que, bueno, pues no sé, yo creo que al Partido Popular actual le va a hacer un daño relativo, pero yo creo que es bueno para los españoles esclarecer este asunto. Chema. Pues no tengo mucho más que añadir, compañeros y compañeras. Los hechos, de verdad, por más tiempo que haya pasado, imaginar que alguien desde el gobierno no es capaz de dedicar a las fuerzas de orden público, que tienen como misión constitucional protegernos a todos y que es a los que encargamos el ejercicio legítimo de la violencia cuando corresponde, de acuerdo con el imperio de la ley, se dedicaran a estas cosas, pues realmente a mí me parece que es de una gravedad extrema. El hecho de que haya tardado tanto en juzgarse, bueno, pues yo no voy a incorporar aquí lecturas raras ni extrañas, pero es verdad que quien tiene poder tiene elementos para manejarse en el ámbito de la administración de justicia y, por lo tanto,
lograr esos aplazamientos sistemáticos, que al mismo tiempo conllevan lo que decía Isaac, que bueno, ya cada uno, ¿no? Cuando alguien consigue prórrogas, consigue aplazamientos, pero la espada de Damocles está ahí porque en algún momento habrá que pronunciarse. Por lo tanto, este ha sido uno de los malos ejemplos del funcionamiento de nuestro sistema democrático. Resulta sorprendente, ya veremos, que alguien como la señora Cospedal pues no haya sido encausada y solo entre comillas haya de comparecer como testigo, bueno, a la vista de las grabaciones que se escucharon. La condición de testigo es una condición magnífica también, porque ahí sí que estás obligado a decir verdad, y si no se te detecta que no has dicho la verdad, puedes incorporar otro delito. Y ahí se estará en manos de la Fiscalía, de los abogados acusadores, etcétera, etcétera, para demostrar, porque claro, aquel encargo que le aceptó de Villarejo en aquella grabación, oye, ese papelito, es decir, los papeles de Bárcenas, la libretita, bueno, pues eso quedará ahí siempre. Por lo tanto, pues estos son muchos, ¿no? Y eso pues yo creo que va a inmunizar también a la ciudadanía. Estos sarampiones de la democracia, en este caso extremadamente graves, a los que hay que sumar. Pero, Chema, ¿inmuniza más el hecho de que sea un caso de hace 13 años, que ahora hablaremos también, el caso Ábalos y las mascarillas, de algo que ha pasado hace 4, que el señor Ábalos ha sido hasta hace 2 días ministro, secretario de organización, a efectos de desgaste político? Fíjate tú que cuando digo inmuniza, a lo mejor no es adecuada la expresión, porque cuando uno se inmuniza frente a algo, la respuesta puede ser variada. Es decir, yo ya estoy inmunizado y por lo tanto paso de la política, paso de todos ustedes, todos son iguales, todos son unos impresentables y tal. O cuando te sientes inmunizado y das por hecho que el ejercicio del poder puede incorporar casos de corrupción, pues luego es cada uno individualmente, una vez que asume que esto puede formar parte del mal funcionamiento de la democracia, pero que eso no le retraiga de expresar su criterio votando. Yo creo que esto está tan polarizado, por utilizar la expresión, que más madera en un sentido y en otro, no sé yo lo que va a mover. Isaac, vamos a hablar de caso mascarillas. Te doy la enhorabuena, has podido entrevistar en exclusiva en Vox Populi a Ábalos hace 6 días en la cárcel. Ha sido la primera entrevista que ha concedido desde prisión. Te ha dado titulares como, te voy a leer 2, o voy a leerles 2 a los espectadores. Que le molestó que Sánchez se sumara a lo fácil cuando dijo que era un desconocido para él, o que encara este juicio, el que arranca mañana, con ánimo pese a carecer de medios. Dice una frase que a mí me parece bastante gráfica: con un bolígrafo Bic me enfrento a un gran sistema. ¿Cómo le ves de cara a este juicio y sobre todo después de tantos días en prisión? Son casi 130. Sí, ingresó el 27 de noviembre. A ver, yo creo que está quejoso por algo que yo no tengo por qué suscribir, pero que puedo comprender. Y es que se siente agraviado con respecto a otros procesados en esta causa. Sin más lejos, respecto a Koldo. Koldo García ha recuperado 7 dispositivos, de los que le fueron incautados en el registro cuando fue detenido en Benidorm, en su domicilio en Benidorm. Y resulta que algunos de esos dispositivos son del propio Ábalos, a quien se lo estaba custodiando por razones que no vienen al caso. Y a él le han negado sistemáticamente la obtención de cualquier, soporte documental que pueda ayudar a su defensa y a su abogado en concreto, a Marino Turiel, a preparar de una manera diligente, pues, un proceso muy grave en el que le están pidiendo nada menos que 24 años de prisión. Yo hasta ese punto me puedo empatizar con esa queja, porque también tiene que ver con algo que a mí me parece algo, lo puedo respetar, supongo que habrá razones de fondo que lo justifiquen así, pero yo creo que el caso de Víctor de Aldama a mí me parece que tiene un punto de cierto descrédito hacia la connivencia o hacia la permisividad que se está dispensando a esta persona.
sobre la que Dices por pesan trato judicial, por lo que imputaciones pide la muy Fiscalía. graves por un mero hecho De haber colaborado, de haber colaborado. Cosa que a mí me parece que tiene, vamos, que es un elemento diferencial con respecto a la actitud de José Luis Ábalos, pero creo que no es de recibo tampoco. Y lo digo porque lo conozco, porque lo he tratado y porque creo que estoy convencido de lo que afirmo. Creo que no es de recibo que Víctor Aldama cada 2 por 3 se marque un vídeo quejándose de que es prácticamente una víctima del sistema. No, no es verdad. No es verdad. ¿Te puedo preguntar cómo se fraguó la entrevista? Mira, ¿Cómo la lo digo- Yo entiendo que le conoces, porque tú eres valenciano y Sí, sí, imagino nos que le conocemos tratarías en tus desde el año 2000, tiempos. 2005. Es decir, son muchos años de relación personal y además me considero amigo de José Luis Ábalos. No tengo ningún problema en decirlo porque yo creo que la amistad está al margen de lo que haya podido, digamos, cometer desde el punto de vista procesal o penal el exministro. Pues lo voy a contar y creo que es la primera vez que lo cuento. Así que Muy bien, me alegro. Que es la exclusiva doble aquí. el día 21 de diciembre yo le proporciono unos libros para que pueda entretener las Navidades. Él es un gran lector, y entonces le proporciono el cuestionario a través de... Porque la entrevista ha sido vía cuestionario, ¿no? Tú Sí. le has mandado las preguntas A través, y él, sí. te las ha... A través de su hijo, el 21 de diciembre, si no recuerdo mal, de Víctor Ábalos. No tiene ninguna gana de contestar, yo tampoco le presiono. En enero le actualizo el cuestionario, se lo vuelvo a remitir y un fin de semana se sintió con ganas y lo contestó. Y lo recibí el jueves anterior a la publicación, que fue, si no recuerdo mal, el 30 lunes, publicado, ¿no? el lunes 30 de marzo, Eso me es. parece. Efectivamente. Y nada más, no hay más. Él tenía mucho interés en... Puño y letra, entiendo, ¿no? Sí, absolutamente, autógrafa y con sus tachones, sus correcciones. José Luis Ábalos es alguien que, tú lo sabes, que hemos trabajado juntos en ABC. Él fue colaborador de ABC durante casi 10 años, Sí. como articulista semanal en una sección que se llamaba Inventario de la edición valenciana de ABC que yo dirigía en aquel momento, cuando tú eras delegado en Castilla y León. Y es alguien que escribe, yo creo, con cierta corrección, con cierto talento y además es un gran lector, porque José Luis Ábalos puede tener 100.000 cosas censurables, nos puede parecer... Que las tiene Isaac, por todas. supuesto las tiene, Estamos si no, viendo no y las estaría- estamos conociendo. si Porque no escucha, esta- cualquier persona desde su casa estará pensando, Isaac tiene el síndrome de Estocolmo, algo le está pasando, le ha concedido la entrevista, qué benévolo es con el señor Ábalos, nada más y nada menos. Primero, le honra ese profesado viejo amigo de él, hombre. Sí, Ya no, hay está que bien, decir está muchas bien, gracias. está Si bien. no hubiera indicios incriminatorios con respecto al comportamiento de José Luis Ábalos, no estaría en prisión provisional. Estamos en un Estado de Derecho. Si eso no lo discute nadie, pero yo lo que sí defiendo es el derecho de José Luis Ábalos a no ser un estereotipo público. Porque José Luis Ábalos se le puede asimilar a Torrente o a quien queramos. Pero José Luis Ábalos es una persona muy formada, una persona con una gran capacidad política y eso es innegable. Y además hay un hecho que creo que Chema me lo va a respaldar. Desde que José Luis Ábalos sale el 10 de julio del año 2021 del Gobierno de España y del Partido Socialista Obrero Español, todo ha ido a peor en el sanchismo, en mi opinión, desde el punto de vista de la gestión y de la estrategia. Y creo que eso es un hecho objetivo. María, A ver, yo creo que le honra, apreciar y defender me a parece los muy amigos. valiente, además, Isaac, es- que lo reconozcas, que No, es pero es amigo que- y claro. bueno, que estás alabando otra parte, la otra cara de Ábalos Claro. que yo desde luego desconocía. Yo creo que es la cara, vamos a ver, yo creo que es la cara oculta porque está enterrada en tópicos. Significa que no haya incurrido en comportamientos personales reprobables bueno, yo no estoy para juzgar el en delitos, comportamiento ya no personal y la reprobables. intimidad. Otra cosa es que se haya ido a Bogotá, a Venecia o a Moscú o donde haya estado con mi dinero. Por supuesto, pero eso explica por qué presuntamente, por qué presuntamente no, por qué está en prisión provisional y por qué a partir de mañana se enfrenta a la acción de la justicia. A ver, yo creo que la gente se equivoca. Se ha equivocado. O sea, es verdad que Ábalos es una persona muy generosa, lo ha sido con los periodistas. Yo he debatido con él hace millones de años en Libertad Digital, fíjate, sí hace años. Y es un tipo muy generoso, muy simpático y muy habilidoso políticamente, y eso es la verdad. Ahora, otra cosa es que hay que pensar, que es lo que yo creo que mucha gente piensa en este momento, que cuando estos señores se estaban llevando
las comisiones de los contratos de Adif, de Puertos, de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Gobierno Balear, del Gobierno Canario. Las mascarillas. Había 26.000 muertos en España. Que se dice pronto, ¿eh? María, pero... O sea, son 26.000 ciudadanos fallecidos cada semana. O sea, íbamos de 600, 700 muertos. Es que esto parece que se nos ha olvidado, pero es que esto fue ayer. 600 y 700 muertos, estos señores sentados en un Consejo de Ministros, porque este señor era ministro de Fomento, era un todopoderoso ministro de Fomento, que sabía especialmente del drama que se estaba viviendo, ya no solo de los fallecidos, de los familiares, del encierro de toda la población, de las restricciones y mientras se lo estaban llevando. Y esto yo creo que le define personalmente. Lo digo con pena porque yo sé que cuando uno tiene un amigo, pues uno, si es leal, casi tiene la obligación moral de defender. Pero esta es la catadura moral de estos sujetos, ¿no? Y esto es lo que yo creo que no hay que olvidar cuando se inicie este juicio. Todos esos millones, los 12,5 millones, los 12,5 millones de Canarias, los 12,5 millones de Adif, o sea, toda esa lluvia de millones se producían y en España había más de 200.000 personas en los hospitales. Entonces, yo entiendo, he tenido una muy buena relación con Ábalos, de verdad lo digo, ha sido súper generoso desde el punto de vista informativo siempre. Siempre que le has pedido una entrevista a él ha sido generosísimo y la ha concedido, ha sido un tipo valiente, además tiene muchísimas habilidades políticas, pero yo creo que escondía una cara B, una cara oculta de la luna, hoy que estamos en esto, muy negra. Yo creo que es importante disociar la persona del procesado, así de claro. Lo que pasa es que, Isaac, juzgar aquí en un plato a la persona, no sé si tiene mucho sentido. No, pero vamos a ver, pero yo a lo que me niego es hacer juicios morales. Yo lo que no quiero es que... Pero es que va implícito un juicio moral, porque se estaban llevando el dinero de las mascarillas, no se lo estaban llevando de una obra pública. En un policía de la moral, como si fuera del régimen de los ayatolás, a juzgar lo que hace uno de puertas para adentro en su casa. No, eso no. Me niego... No estamos juzgando eso realmente. Estamos juzgando que no se estaban llevando, que también, el dinero de una obra pública. No, se estaban llevando el dinero en un momento en el que había un enorme sufrimiento en el mundo en general y en España en particular. Un juicio con respecto al caso estricto de las mascarillas donde se va a dirimir. Yo no estoy diciendo que sea inocente o que sea culpable, digo que primero tiene que producirse un juicio. Creo que tiene razones para quejarse con respecto a un agravio. Por ejemplo, él ha pedido que también comparezca el Ministerio del Interior y no se ha permitido. No, y todo lo que has dicho... Hay pruebas incluso avaladas por la propia Guardia Civil donde se establece una cierta relación y un cierto protagonismo del Ministerio del Interior con respecto a la adquisición de contratos durante la pandemia de material sanitario para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque eso tiene un peso menor desde el punto de vista de la investigación que lo que se pudo ventilar en el Ministerio de Transportes. Yo creo que son preguntas bastante sensatas y bastante lógicas. Lo único, Isaac, y ahora te doy la palabra, Chema, dices que no quiere ser o no debería. O el secretario de Estado de Interior, perdona, José Luis. Los justicieros de su vida personal. Dimitió porque ya no le gustaba su trabajo. Ese tren de vida que hemos visto en esas fotos se debe precisamente a un enriquecimiento ilícito. Bueno, eso es lo que se va a ventilar. Pública, que es la que se va a dilucidar, claro. Es decir, ahí... Bueno, es que yo no puedo... mascarillas en mal estado, o sea, no en mal estado, que no eran apropiadas, o sea, en este momento los médicos estaban... Es que hay una parte, evidentemente se va a juzgar, y además le acoge la presunción de inocencia y aquí no estamos para dictar sentencias, eso está clarísimo, pero, oye, es que, en fin, lo que hemos conocido por ellos mismos, porque lo curioso de este caso de corrupción, de este megacaso, porque es el epicentro empieza con las mascarillas, luego ya empezamos a hablar de otras muchas cosas, ¿no? De la obra pública, de todo lo que ha venido después. Pero el epicentro de las mascarillas es que ellos mismos han aportado toda la base documental, ellos mismos. Entonces, al final, te das cuenta de que cuando los médicos estaban en los hospitales y se estaban dejando la vida dejando su propia vida por salvar a otros, estos señores se estaban llevando comisiones de mascarillas que eran inservibles. Entonces, ahí hay una crítica moral, que me da pena decirte, Isaac, pero hay una crítica moral que es terrible, y es que él tiene una cara oculta probablemente a todo el mundo, incluyendo a sus amigos, que es una cara, para mí, muy negra, muy oscura. Chema. Bueno,
Oye, pues hablando de viejos conocidos, yo con Ábalos he tenido relación ya mira que soy mayor, yo ya, pues de 30 y algún años. Es mayor y socialista. La mucha honra las dos cosas. Bueno, hoy tiene más mérito esto. Chema, en los tiempos en los que corren tiene más mérito lo segundo. Cuando se vino... ¿Y cómo es posible, Chema, que nadie en el partido fuera capaz de ver lo que muchos se intuían, tanto de él como de Koldo, que era su asesor? Yo volví a tener relación con él cuando vino a Madrid, ya para ser nombrado ministro, y todavía me acuerdo en una cena, pues no sé si del siglo XXI o no sé qué, que nos sentaron juntos y dice, joder, qué cabrones eran los tuyos allí en Valencia, todos eran mi oposición siempre. Digo, ya, y no pudieron contigo. Quiero decir con esto que él siempre mantuvo allí un cogollo de afines en la ciudad de Valencia, fundamentalmente. Ahora se cambian de acera cuando lo veían, antes de ingresar en prisión. Y luego también es verdad, pero en eso es que quiero ser como tú, Isaac. Es decir, claro, lo de a ver a qué hora has hablado con él, a ver a qué hora llegó ayer a casa, a ver tal cual. Mira, eso forma parte son formas de vida que pueden ser más edificantes, menos edificantes o nada edificantes, que no nos corresponden a nosotros. Pero claro, cuando tú alcanzas el estatus... Cuando contratas a tu novia o a tu chica en una empresa pública, que decir, a mí me da igual la vida del señor Ábalos. Ahora te voy a ello. Cuando para sostener ese tren de vida o cuando para tener novias por tierra, mar y aire, tú tiras de recursos que no son tuyos. Claro, eso es completamente censurable. Claro, esto es como el emérito, absolutamente como el emérito, ¿no? Oiga, es que mira qué vedette, mira qué tal, mira qué cual. Oiga, mire usted, yo le aplaudo, pero si luego me entero que usted está dilapidando dinero público o lo ha hecho en unas condiciones trágicas para este país, que desgraciadamente, María, no fueron ellos, porque aquí se sigue dando vueltas con el compañero novio de la señora Díaz Ayuso, lo de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid. No sé si fue estafado el Ayuntamiento de Madrid o qué es lo que sucedió. Bueno, vale, aguántate un poco, no pecemos. No tiene nada que ver, claro. Aguántate un poco, claro que no tiene nada que ver. Porque lo digas tú. No. Como lo dices tú, no tiene nada que ver. Porque esos señores estaban en el Consejo de Ministros. Claro, y los otros sentados, próximos al poder en cualquier sitio y próximos al Ayuntamiento. Pero bueno, que es que además me da igual porque me produce una repugnancia íntima. Porque fíjate tú, el abuso de la buena fe del Estado, que consistió en aliviar los trámites ante una emergencia nacional en la cual todo el mundo estaba buscando mascarillas, respiradores por cualquier rincón, y para poder acceder a ellos se redujeron los trámites de la contratación pública. Toda la Unión Europea. Y lejos de aprovechar eso para hacer el bien, contribuyó a enriquecimientos obscenos. A mí eso me parece absolutamente despreciable. Y lo último, si posteriormente a eso, además, queda acreditado que se adulteraron contratos, que se adulteraron adjudicaciones, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí ya comienza también a percibirse cómo están los controles en la administración pública para que esas situaciones se produzcan. Es una corrupción muy burda, Chema. Yo pienso que es una corrupción muy burda la que ha hecho el señor Ábalos. Mira, si es que finalmente, bueno, se dictará sentencia, ¿no? Pero en fin, casos de corrupción estamos viendo aquí todos los días. Yo bromeo con ello, pues esto no es para bromas, es que estos son tarugos, dinero... Bueno, vale, déjame, tarugos. Bueno, lo digo yo, si tú no lo has dicho. A todos los tarugos les da por lo mismo. Si tú no lo has dicho, que aguántate. Bueno, es que para finos, muy finos, pues y bien educados y que lo saben todo, pues ahí estaba Rodrigo Rato, ahí está el amigo Montoro, etcétera, que esos sí que saben hacer las cosas bien y guindar centenares de millones de euros o llevar a la quiebra a bancos y cajas. Bueno, lo de esto... Dos cosas, por centrarnos en Rodrigo Rato. Rodrigo Rato va a la cárcel
porque hay unas tarjetas que llevan operativas la friolera de 20 y tantos años con la supervisión del Banco de España. Si me pides mi opinión, no hace falta que te aquella desvíes. operación a la que tú estás, porque yo también tengo mi... aquella operación hará que... Debilidades, ¿no? Sí, mis debilidades. Aquella ¿Nos han operación... dicho que los periodistas no tienen que tener amigos en política? No, hombre, pero no sé, quiero eso decir, desde primero de periodismo los hay que periodistas saberlo, ¿eh? tenemos que analizar la realidad. Y es verdad que comparar las tarjetas con llevárselo cuando se estaban muriendo la friolera de 26.000 ciudadanos, ellos estaban sentados en el Consejo de Ministros adoptando las medidas de restrictivas con la población, sabiendo la situación de la sanidad pública. Es que en esos días en los que se firmaban se estaba anunciando que colapsaba la sanidad al día siguiente. Este es el escenario. Comparar realmente a Rodrigo Rato, si a ti te parece que es normal, o sea, comparar le dos comparo cosas, con éxito a favor de Rato. No, ¿sabes qué pasa? Que en la Y al ministro Montoro, otro crack, que sí que son unos cracks. Montoro, hasta donde yo sé, y no es que sea santo de mi devoción, no está condenado a ninguna Presuntos, cosa. todo. Ya, pero tampoco Ábalos. no le ha condenado nadie tampoco, al ministro Montoro, con todos mis respetos al ministro Montoro, que yo siempre he dicho que es el mejor socialista de todos los que ha habido en el Partido Popular. El mejor socialista, pero en cualquier caso, no están condenados. Comparar con la miseria y la podredumbre moral que estamos viendo con este caso de las mascarillas es sencillamente, bueno, a mí me parece que es un disparate desde el punto de vista argumental y de relato, pero en cualquier caso... Es una disquisición que te estás haciendo cualquier tú, caso, porque yo lo he condenado desde el primer momento mira, y demás, es que tú sabes qué pasa, está que a mí todo las condenado. teorías del Y no he empate... hablado de Granados, no he hablado de Ignacio González, de todos los expresidentes de la Comunidad de Madrid, porque no tiene sentido, porque esto es repugnante y el momento histórico en el que se produce más repugnante todavía. Pero la teoría del empate no me vale. ¿Sabes por qué no me vale? ¿Sabes me por vales qué? a mí. Porque estábamos hablando antes del caso Kitchen, ¿no? Que es un caso muy grave, yo lo he dicho, me parece gravísimo que se organice una estructura parapolicial para robar pruebas o 13 extraer años para pruebas. sustanciarse Sí, y lo de 13. Ábalos y no compañía te preocupes. en Si va a haber 5 otros, años... no te preocupes. Si el PSOE está dando para tanto, que vamos a estar también unos cuantos años. Estoy completamente convencida. Siempre te digo lo mismo. Pero, no confundas los deseos en cualquier con la caso, realidad. Kitchen, No confundas los deseos con la Kitchen realidad. es solo una de las patas de las corrupciones. Tenemos a Leire Díez, que es un caso Kitchen, exactamente igual, Pero vamos a es ver. una señora que... O sea, no se puede mencionar a Montoro porque no está es que te estoy diciendo que juzgado cuando ni comparas, condenado. si nos ponemos a comparar... Eres tú, yo no comparo nada. Pero, Chema, deja no que me comparo exprese. nada. Deja que me exprese no comparo nada. con cierta continuidad. Si ya sé que no te gusta que yo me exprese con cierta continuidad. Cuando haces pero me gustaría. imputaciones, que yo no comparo nada. Todo me parece una María termina y escuchamos eso. ¿Puedo terminar? Bueno, a mí me parece todo... pero no todo tiene las mismas dimensiones. Es decir, no lo tiene todo. Magnífico. Y resulta que el caso que estamos viendo, los casos que presuntamente se están investigando, el de financiación irregular del Partido Socialista, el de la obra pública, el de Leire Díez, el de los hidrocarburos, ¿cómo que dónde está? En la Audiencia Nacional. Afortunadamente para el Partido Socialista, porque si no a lo mejor iba más rápido. Efectivamente está salido porque está en el Supremo. Si fuese a la Audiencia Nacional a lo mejor iría más rápido, y ya tendríamos alguna noticia. Maravilloso. Pero en cualquier caso, mira, solo el caso Kitchen, y antes hablábamos del caso Kitchen, es el caso... ¿Qué es más grave, el caso Kitchen o lo de Ábalos? Lo de Leire Díez, gravísimo. Pero para mí, igual de grave. ¿De quién estamos hablando aquí? Una estructura con una señora que va diciendo que necesita información de jueces, fiscales, periodistas... Aquí estamos hablando de Ábalos y de Kitchen. ¿Cuál es más grave? Chema, he querido empezar el debate precisamente, les voy a preguntar cuál es más grave. Creo que es incorrecto mezclar porque no tiene nada que ver. No podemos comparar. Me ha venido a la cabeza respecto de la reputación de los partidos. Sí. Me ha venido a la cabeza, perdón, el comentario, bueno, el comentario no, la declaración que hizo hace unos días la portavoz del Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, perdón, en el que le decía al portavoz del Partido Popular: ¿ustedes son conscientes de la que se les viene encima a partir del lunes 6 de abril? Digo, hombre, al PSOE tampoco le va mal, ¿no? A partir del 7. Es una broma. Es que estamos hablando del 7, lo ha resumido perfectamente la compañera. Es que la primavera judicial
para el PSOE es letal. No, pero ya no solo eso, es que el PSOE está en el poder ahora. Es que la utilización Claro, de los es que resortes del estoy poder, completamente es decir, de acuerdo. para intentar, y lo estamos viendo con la abogacía del Estado, lo estamos viendo con la Fiscalía, es que ha habido un fiscal condenado, el fiscal general del Estado está condenado, el fiscal general del Estado ha destruido la información que contenían los dispositivos. O sea, es que es una cosa, lo que está pasando no tiene precedentes, y mira que las hemos, bueno, quiero decir, el caso de los GAL fue muy... María, en cualquier caso, nos quedan 3 meses, ¿no? Un mes es un juicio, el otro llega casi a los 3. El de Kitchen hasta junio, hasta Habéis finales de utilizado junio. mucho la palabra podredumbre. Bueno, Moral. pues, moral. Vamos a sufrir mucho estos 3 meses, los medios y también la sociedad, porque vamos otra vez a revivir ciertos casos. Nos habíamos olvidado de la corrupción, hablábamos mucho de la guerra, etcétera. Bueno, vuelve otra vez. Esperemos para que se sentencie de forma justa. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos hablando de las conversaciones entre PP y Vox en las comunidades autónomas, como la nuestra. Seguimos todavía sin gobierno. El 14 de mayo se constituyen las Cortes. Y de algún vídeo curioso del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Bueno, pues un partido que va a estar muy pendiente de todo lo que ocurra tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo respecto a estos casos de corrupción que analizábamos antes es Vox, sobre todo porque tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa se van a intensificar las negociaciones con el PP para cerrar los gobiernos de Castilla y León, Aragón y Extremadura. En el caso de nuestra comunidad, el 14 de abril se constituyen las Cortes y por tanto la composición de la mesa que rige el Parlamento, y parece a día de hoy que los de Abascal no negociarán para ocupar la presidencia del Parlamento, Laura. Sí, es que apenas faltan 8 días para que veamos a los procuradores electos en la Cámara, y Vox a día de hoy descarta negociar puestos en la mesa de las Cortes, y eso que la pasada legislatura la presidencia recayó en ellos. Dicen que solo negociarán medidas y de momento las posiciones están distantes, tanto aquí como en Aragón y en Extremadura. Espero que en breve se conseguirán esos acuerdos, ¿no? El planteamiento está ahí y tendrá que preguntarle a Vox también cuándo él quiere que se conforme el gobierno. Pero yo creo que lo que es importante es que se conforme cuanto antes, porque si no entramos en un bloqueo y yo creo que eso no es bueno. En la mesa de las Cortes de Castilla y León, como ha ocurrido en la mesa de Aragón, como ha ocurrido en la mesa de Extremadura, no hay negociación posible. Nosotros negociamos medidas, negociamos cambio de políticas. Bueno, pues lo que parece evidente, según las encuestas, es que Vox se ha quedado estancado desde las elecciones de Castilla y León. Hoy 2 nuevos barómetros lo corroboran, mientras que PP y PSOE siguen subiendo. Vamos a analizar qué dicen 2 encuestas publicadas hoy, la del Mundo y la del País. Hablamos de las elecciones generales que serán el año que viene. Según estos sondeos, el Partido Popular sería la primera fuerza, crece y obtendría entre el 31 y el 32% de los votos. El PSOE estaría unos 5 puntos por debajo, en torno al 28% de la intención de voto. Y Vox se queda lejos de ese 20% que tanto ansían. Las formaciones de más a la izquierda, como Sumar, que obtendría entre un 6 y un 7% de respaldo, y Podemos estaría en torno a un 3%. Bueno, pues la noticia positiva del día, muy positiva además, es el dato de las afiliaciones a la Seguridad Social, tanto a nivel nacional como también en nuestra comunidad, en Castilla y León, aunque lo curioso es cómo lo ha anunciado el presidente Sánchez, que por cierto ha inflado un poco la cifra porque se ha quedado con el empleo desestacionalizado, que no es del todo real, o al menos el que se utiliza en estos casos. Sí, lo ha hecho con este vídeo que les vamos a mostrar. Pedro Sánchez usa términos futbolísticos, de hecho lo hace con la nueva camiseta de la selección española puesta sobre su camisa, y se dirige a la ciudadanía con el término equipo. Este es el vídeo del presidente que ha llamado la atención. España tiene el mejor equipo. Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis, sois quienes servís y quienes emprendéis, quienes empezáis y quienes ya lleváis un tiempo trabajando. Sois quienes labráis, quienes empujáis, quienes levantáis y construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social. Juntos y juntas, hacemos el mejor país posible. 22 millones de empleos.
Bueno, siendo justos y rigurosos, son 21.800.000, como decía antes. Por cierto, si me permites, José. Sí, ¿te ha gustado que se ponga la camisa encima de la camisa? Al margen, me parece estéticamente impresentable. Pero al margen se ha cargado el embargo, que es algo sacrosanto para... ¿El qué? El embargo. El embargo, claro, porque lo ha anunciado sociales mucho antes de que se haga oficial. Exacto. Eso es algo que no suele ocurrir, es cierto. Bueno, ¿qué os ha parecido este anuncio? El formato elegido, la camiseta de la selección española. La camiseta me encanta. Aquí estamos hablando de ello. Bueno, ¿no? Bien, llama la atención. Estamos hablando de ello y... Eso es importante. Y de la corrupción, y entonces, ¿no te parecerá bien? María Claver se endemoniará y tal, porque cuando a España le va bien parece que hay algunos o algunas a las que les molesta mucho, ¿no? No, pero, hombre, entonces, sí, a algunos les molesta, sí. Pero el maquillaje de datos que está muy bien, ¿eh? Que yo prefiero que los datos sean buenos. Pero lo ha dicho José Luis. ¿Estamos en récords históricos de afiliaciones a la Seguridad Social? Sí. ¿Pero qué necesidad de no decir el dato real? Cuando, en fin, lo está rozando, rozando los 22 millones. El dato es real, sucede que no ha utilizado la misma... como se dice, el mismo sistema de medición que hacen siempre, habitual, por otra parte. Y entonces, pues claro, como tezanos. Salir con una camiseta que pusiera 21.870, pues parece que eso es un poco más complicado. Por cierto, que el dorsal de Fermín. Sí, eso es verdad. No sé qué habrá pensado. La conclusión es que, a pesar de agoreros y de personas que no apuestan claramente por este país, pues resulta que no vivimos en burbuja de empleo porque las circunstancias planetarias a las que toca hacer frente, pues parece que nuestro país... Bueno, pero sí que es verdad, Chema, que parece que la guerra en Oriente Medio no está afectando de momento al empleo. Otra cosa es el poder adquisitivo de la gente, que es menor. Esa es la última parte de lo que publicaba El Mundo este fin de semana, que el 80% considera que ya lo están notando en sus bolsillos, pero está en muy afiliados bien que tengamos... nadie puede decir que no es una buenísima noticia. Está muy bien que tengamos récord de cotizantes y de trabajadores en este país, pero es verdad que los salarios no llegan para cubrir las necesidades básicas en muchos casos. Eso es cierto y esa es una corrección a la asignatura pendiente de este gobierno y de cualquier gobierno. Chema, María, ¿no estás contenta? Dice Chema, es que ¿sabes qué pasa? Que estaba buscando unas notas mientras le escuchaba esta exhibición de confianza económica, ¿sabes? Como tienes siempre con... Bueno, la economía yo siempre digo que lo de engañar o intentar hacer marketing económico es muy complicado, porque la gente sabe perfectamente lo que está viviendo y lo que vive en su casa, cuando va al supermercado, lo que compraba antes y lo que compra ahora, qué pasa con sus hijos, si sus hijos tienen trabajo o si no tienen trabajo, si se pueden independizar, cómo está el precio de la vivienda, el dinerito que tienen, lo que ahorran, lo que no ahorran, todo esto la gente lo sabe. Entonces, cuando toda esta gente sale y dice, oh, vamos como un cañón, como un tiro, como un cohete, como todo lo que dicen, pues yo pienso, es que es una contrapropaganda, no se dan cuenta, es decir, es bastante absurdo, es mucho mejor adoptar una posición más crítica en economía y decir, bueno, oye, tenemos cosas buenas, malas, tenemos que mejorar, pero bueno, lo dejamos. Es mejor que estuviéramos en recesión. Si en recesión, no, mira, te voy a contar algunos datos. En esta inflación. En esta inflación, sí, eso es. La inflación... ¿Por qué no te alegras? No, pero escucha, María, que te voy a contar unos datos. Pues porque hay cosas que a mí no me alegran, sobre todo cuando llego a fin de mes y no llego, o tienes un taller y entonces tienes un problema, o ¿Y tienes el vídeo te alegra? ¿Te parece efectivo? Bueno, el vídeo es Pedro Sánchez, que se ha hecho TikToker y que es lo mejor que nos podía pasar para echarnos unas risas. Pero bueno, la inflación un 23% más. Más de la mitad de los contratos son a tiempo parcial, fijos y discontinuos. La inversión extranjera es la quinta parte de la que había cuando llegó Sánchez. La renta disponible media de las familias, si quieres, hablamos del estado de las carreteras, hablamos del estado de la alta velocidad, la han reventado, es decir, se ha caído la alta velocidad en España. Si quieres, hablamos de la deuda, en fin, es decir, claro, decir que es que esto va como un tiro, y además en un vídeo así, o sea, es que es una frivolidad. No voy a llamar frívolo al presidente del gobierno porque yo ya a estas alturas, pero en fin, es una frivolidad y yo creo que ha perdido la conexión, que esto pasa mucho cuando la gente lleva cierto tiempo en la Moncloa con la realidad de la calle y con la realidad que está viviendo la gente normal, que sale al mercado, que coge, que compra todas las semanas o cada X tiempo, que va en el transporte público. Pero porque consideras que tenía que ser una euforia más contenida o anunciarlo de otra forma para precisamente no frivolizar
y que no haya es gente que que cuando se la sienta ofendida economía, en sus casas. cuando vendes la economía como está Porque el tratando... dato es real, quiero decirlo. Yo no sé si, Carlos Carlos Cuerpo, yo no sé cómo lo hará, pero cuando intentas vender la economía en una realidad que es paralela a la que vive la gente, yo creo que al final estás perjudicando tu propio mensaje porque pierdes credibilidad. O sea, la economía es algo que se vende solo, es decir, normalmente los ministros económicos es gente a la que no se entiende muy bien lo que dice, ¿sabes? Y además tiene que ser así. Y tiene que ser así, porque... Pero bueno, los este indicadores señor económicos está... vienen avalados por todos los organismos internacionales. Sí, los que yo he dicho también. Vale. O sea, quiero decir, están sacados de ahí, básicamente. Pero es que hay una realidad que es la que ¿Y está el viviendo la gente. crecimiento de la economía en España, estamos pues ahí creciendo a lo resiste? ancho. Efectivamente, el crecimiento se está produciendo a lo ancho. Claro que hay que y la corregir gente lo sabe porque la situaciones, y claro población que hay que atender activa, necesidades. porque la población y para eso hay que activa tener se está políticas incrementando. fiscales, porque sin políticas Cuando fiscales para poder redistribuir, pues Sí, entonces... mira, aquí sobre no la se puede fiscalidad hacer también te puedo dar un dato. Cuando llegaron, recaudaban 198.000 millones. Esto era en 2017. ¿Sabes cuánto recaudan ahora? Bueno, ya está un poquito obsoleto, 278.000, casi 100.000 millones más de recaudación con respecto a lo que recaudaban. Esto es subidas de impuestos, esto es inflación también, es todo este tipo de cosas que Chema obvia cuando dice que vamos como un cohete. ¿No? Estos son políticas sociales, políticas educativas, Hay un dato que da cuenta políticas del uso asistenciales. instrumental de la economía, en mi opinión, por parte de este gobierno, como por otra parte ha ocurrido desde que se restauró la democracia, que es el asunto de la exención a los autónomos que ganen menos de 80.000 euros de gravar al año. Bueno, exención no, vamos, que no tengan que adelantar el dinero. Eso es una directiva europea que el gobierno se ha resistido como gato panza arriba a transponerla. Bueno, es una sentencia del TJUE de 2017. Bueno, pero a partir de ahí se normativiza. Eso es. Y es de teórico obligado cumplimiento. Y No, España es más, los países lo han adaptado como han querido. Claro, bueno, pero pero de 2017. Pero España es que se ha es una resistido cosa que a lo aplicarlo venden, hasta que ha llegado Junts y le ha dado un ultimátum. Y por una cuestión de tacticismo y de conveniencia política, lo han tenido. Oye, no somos nuevos ninguno aquí, ¿no? Ni somos críos. Yo lo que sí tengo claro es que para poder redistribuir, primero hay que crecer y segundo tener políticas fiscales progresivas que permitan en situaciones de necesidad y de emergencias como las que hemos vivido en este país y seguramente tengamos que vivir en el futuro, tengamos un Estado que es capaz de tener economías para ayudar a quienes lo necesitan. Yo en eso soy un entusiasta, ¿qué queréis que os diga? Bueno, vamos con las negociaciones entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León. Entendemos que durante estos días se van a restablecer después de las vacaciones de Semana Santa, pero lo que ya sabemos es lo que decía antes el portavoz, el señor Fuster, que los de Abascal, en este caso los de Carlos Pollán en nuestra comunidad, no quieren, de momento, yo subrayaría lo de momento, la presidencia de las Cortes de Castilla y León y van a negociar los puestos de la mesa, que es el órgano de autogobierno del Parlamento Autonómico. Bueno, es lo mismo que ha ocurrido en Extremadura y que ha ocurrido también en Aragón. Yo no sé qué pistas os da de esto, porque acabamos de escuchar al señor Fuster, medida. No queremos sillones o no queremos negociar los sillones de momento. El Parlamento, o sea, tener el poder, tener la presidencia de las Cortes es tener mucho poder, y más cuando hay tantos partidos y cuando uno tiene la mayoría absoluta. Estoy acordándome del debate electoral en el cual el señor Fernández Mañueco le decía a Pollán... ¿Por qué no se había ido él también, no? Aquí se fueron del gobierno, pero tú no dejaste el sillón de las Cortes, ¿eh? Tú no dejaste el sillón de las Cortes. En fin, él dio su explicación y tal. La presidencia de las Cortes, aparte de ser un caramelo, te lo dice alguien que pasó por allí, ¿no? Pues efectivamente... Bueno, no fuiste presidente, estuviste en la mesa como vicepresidente, secretario... Vicepresidente. Bueno, muy bien. Pero que, ya te digo yo, que, en fin, no sé si los electores lo saben bien, pero claro, aquí hay ámbitos, y lo habla un firme defensor del Estado autonómico, pero la capacidad de manejo de la intendencia que tiene la mesa de las Cortes es espectacular, es la que redistribuye los recursos que en los presupuestos se asignan al Parlamento, a los grupos parlamentarios, a los propios parlamentarios, el que fija las retribuciones de quienes están sentados. Bueno, y algo importantísimo, la que admite o no admite las iniciativas legislativas también.
muchas bueno, veces. pero ahí tiene que... Bueno, entre todos, claro, entre todos. Hay informes de los jurídicos, por supuesto. Tiene que haber informes. Pero el presidente tiene el voto de calidad, que eso también es importante. Sí, claro, pero ojo también cuando alguien puede caer en la tentación de dictaminar a la contra del informe de los servicios jurídicos, porque esto no es un cachondeo, aunque a veces pueda parecer otra cosa. Y por lo tanto, claro, tienen ya si la hoja de ruta se la han marcado en Extremadura y en Aragón respecto de renunciar a la relevancia institucional de la presidencia de los respectivos parlamentos, pues me temo que en Castilla y León pues les va a tocar hacer lo mismo, lo cual significa también que, de verdad, sé que seguramente tenga que ser así, pero esto de mezclar los ritmos de otros territorios, de otras comunidades, con el ritmo que podríamos necesitar en la nuestra, pues a mí no me parece que eso sea la esencia del Estado autonómico. Y por último, yo creo que el señor Fernández Mañueco está bien escaldado de la experiencia que vivió en la pasada legislatura, cuando el inefable Gallardo le dio la espantada y le dejó ahí de cualquier manera. Por lo tanto, yo creo que el PP estará negociando duro y Vox, yo creo que está jugando al filo de lo imposible. Eso, ¿quién dijo aquello de morir de éxito, ¿no? Esto Felipe González. Fue Felipe, ¿no? Sí. Pero ganando elecciones. Entonces, lo dijo cuando las perdió. La del 96. Fue la del 96. Me ha faltado otro debate. Entonces, estos de Vox, yo no sé si están calculando bien o mal, porque el tono de la conversación pública que tienen con el Partido Popular es absolutamente cruel en todos los ámbitos, y después de eso, es verdad que la política es tremenda, pero al que tú le has dicho de todo, luego te tienes que sentar con él. Entonces no lo sé. Yo creo que Vox es un factor de inestabilidad permanente. Y hablando del ritmo de otros territorios, claro, damos por hecho que entonces en Castilla y León, hasta que no se celebren las elecciones andaluzas, no se va a formar gobierno ni va a haber un pacto de gobernabilidad, al menos. Yo creo que por lo que a mí me consta, el Partido Popular tiene todas las miras puestas en la convocatoria andaluza. Para mí es la gran reválida. Es la gran reválida y probablemente pueda suponer realmente la inflexión que se está buscando desde el propio Partido Popular, que está, si lo veis, vamos, se podría decir, matando al sanchismo a pellizcos, ¿no? Porque da la sensación que desde el 29 de diciembre el Partido Popular no ha ganado nada en este país y ha ganado todas las elecciones que se han convocado. Pero bueno, como muchas veces la venta no es la adecuada, en mi opinión, y miramos el dedo y no la luna, ahora que está de moda, de nuevo, pero yo creo que el mandato de los electores ha sido inequívoco en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León. Y Extremadura, Aragón y Castilla y León ha votado una opción de centro-derecha. Por tanto, yo tengo creo que se le debe exigir al Partido Popular y a Vox que se pongan de una vez de acuerdo, porque la mayoría social de este país ahora mismo está en ese espectro ideológico. Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene ganas ya. O sea, bueno, escuchamos a Juan Bravo y hemos escuchado a muchos dirigentes del PP. Yo creo que también está jugando más que escuchar a la señora Guardiola. Estratégicamente con sus bazas tradicionales de no asumir con total entusiasmo las responsabilidades institucionales y de gobierno, pero creo que Vox se está enfrentando a un problema cada vez mayor, y además que creo que se está haciendo patente ya incluso en las propias muestras demoscópicas, y es que a la gente no le gusta el lío interno, y Vox tiene ahora mismo un problema interno. ¿Y cómo puede afectar estos dos casos de corrupción o estos dos juicios, el que ha empezado hoy de la Kitchen, el que empieza mañana de las mascarillas? ¿Le puede dar un balón de oxígeno a Vox en un momento donde las encuestas dicen que han llegado a su tope? Pues anda, que están buenos ellos. Bueno, pero son cuestiones diferentes también, es verdad. No hay nada judicializado en este caso de Vox, son las purgas y las críticas internas, ¿no? Y dudas más que fundadas yo digo lo de fundadas por lo de fundaciones y todo esto. Quiero decir que lo que quería decir en serio es que el discurso de Vox ha sido tan tremendista desde el minuto cero, con las imputaciones tan severísimas que ha hecho permanentemente, tanto al PSOE, por supuesto, pero también al Partido Popular, que yo creo que el caudal de decirles mira el rótulo que tenemos ahí. Vox califica de indistinguibles a PP y a PSOE por los juicios del caso Kitchen y las mascarillas. Lo ha dicho el señor Fuster también. No hay más que ver, perdona, Chema, el diario de sesiones. Las invectivas de Vox van siempre dirigidas al PP.
Sí. nunca al PSOE, o mucho menos al PSOE. Pero yo creo que eso se equivocan, ¿eh? O sea, Claro se que equivocan radicalmente. Es verdad que los líos son la internos- muleta en la que se ha apoyado Sánchez, y acabo, María, y además mañana lo publicamos en Vox Populi. En el Partido Socialista Andaluz hay una gran indignación. No hablo en el núcleo de María Jesús Montero, hablo en la estructura del PSOE andaluz. Las bases, digamos. Las en la bases militancia. por la estrategia que se está llevando de alimentar a Vox, porque evidentemente eso es un antitipo de fracaso que ya lo tenemos claro, pero mayor, hasta el punto Pero de que definen piensan, lo de alimentar a Vox hasta desde el el punto, PSOE, hasta el ¿no? punto, perdón, de pensar que ya en Sí, no me mires se da así. por descontada Yo no la- sé en qué Qué alimentar. pena, ese giro de cabeza de María. A ver, a la Chema no federación habíamos más podido importante que ha recoger. tenido el Partido Socialista, que es la andaluza. Sin duda alguna, pero no sé en qué alimenta el PSOE a Vox. La Bueno, verdad, no. por favor, lo de la ultraderecha ha sido... No, Mira, no aquí lo hay una pillo, no, ¿me lo puedes estrategia- explicar? Sí, ahora mismo. Sí. Breve, que quiero que hablemos del rey emérito. Aquí hay una estrategia que es la de la polarización. La polarización es una estrategia perfectamente planificada. O sea, la polarización o los muros, que el nuevo TikToker presidente que tenemos siempre ha puesto en marcha, tiene un interés que es, oye, tú divides a la población, por tanto tú te estás garantizando o eliminas cualquier tipo de matiz, te garantizas un suelo electoral, porque siempre habrá una parte de la población que esté contigo o está contra ti. Entonces, esto es una estrategia política y en ese sentido se ha alimentado a Vox, pero vamos, o sea, indisimuladamente, bueno, salvo para Chema. Entonces, es verdad que se ha hecho un juego ahí entre el PSOE y Vox que ha sido un tiquitaca muy... ¿Y el juego de Ayuso muy cuál evidente, es? Muy evidente. ¿Cuál es el juego bueno, de Ayuso? por eso Vox pinta lo que pinta en Madrid, es cero. Muy bien. Es decir, vamos, no pinta O sea, nada. que es bueno todo- parecerse todo a Vox. Vox Fíjate, ha fracasado. curiosamente Feijóo consiguió Pero- eso en Galicia y ahora en eso clave es. nacional no lo está. Pero Claro, y yo cada creo que vez se Vox parece más a Vox y de ahí le vienen los problemas. comete el error Bueno. que en ese juego del tiquitaca con el Partido Socialista estaba habiendo trasvase, ¿no?, de la izquierda incluso a Vox, cuando Vox se ocupaba de las cuestiones que de alguna manera les preocupa o les interesa a los ciudadanos, como puede ser el tema de la inmigración, de la seguridad, la convivencia, es decir, todos estos asuntos que Vox ha tratado. Yo creo que Extremadura es un punto de inflexión en el que ellos se vienen arriba y empiezan otra vez con el tiquitaca contra el Partido Popular y de ahí que no están teniendo un mal resultado, pero es verdad que es como el crecimiento económico al Es que que hacía eso es gestión de referencia, expectativa, al que María, hacía referencia. Ya hemos recortado de 7 décimas al crecimiento, el año que viene volvemos a recortar otras 7 décimas y un partido que por tendencia europea debía estar en crecimientos mucho mayores, pues está como está. Yo creo que es un error. Bueno, vamos con una de las imágenes que más se han viralizado en las redes en las últimas horas. Se trata de la reaparición del rey Juan Carlos ayer en la Maestranza de Sevilla. Era también la reaparición de Morante de la Puebla, que le brindó un toro, y el emérito fue ovacionado por todos los asistentes al coso sevillano. Ya después ha mostrado su deseo de regresar a España para instalarse definitivamente en su país. Vean esa emotiva ovación ayer en Sevilla, en Domingo de Resurrección. Bueno, pues ya ves, Chema, todo el mundo en pie, Maestranza de Sevilla, después de escuchar el himno nacional, ovación, no sé si Me ha unánime, faltado- pero casi. Creí que ibas a poner la foto del emérito con los toreros en la maestranza. También, ahí, también. En un también. cuadro Sí, que es más y con los propio del nietos y siglo con la infanta Elena. XVIII. Bueno, Mira, pues frente a... te pregunto, ¿Qué? da la sensación de que, a ver, estamos hablando de un público muy Estamos hablando muy de concreto, la maestranza, muy concreto, la maestranza de en Sevilla, por toros, supuesto. en fiesta de la resurrección, con llamamientos que hubo de todo tipo. Yo me quedo ¿Qué llaman? con la... Sí. Oye, ahora os enteráis de que hubo allí movilización y demás y regalo de entradas y no sé cuántas cosas más para el entorno del rey. Eso no lo sabéis. Sí, pero vamos a ver que Vale. es bastante Entonces, general, o sea... hay dos imágenes en esta Semana Santa, dos imágenes. La del rey Felipe VI,
la reina Leticia En Carabanchel. y las dos infantas de España en Carabanchel, en la Mezcladas con la procesión gente, sí. del silencio, sin haberse anunciado y sin haber hecho aspavientos. Bueno, si creemos que el futuro de la monarquía pasa por espectáculos, esto lo que hace es debilitar una figura que está tratando de hacerlo lo mejor posible y con credibilidad, y yo creo que lo de este señor, pues yo creo que cada vez tiene menos perdón de Dios. Él ha dicho que querría venir cuanto antes, sabe que tiene que hacer una cosa solo, es regularizarse. ¿Y por qué no lo hace? Se lo ha dicho su hijo, se lo ha dicho su hijo, lo ha dicho la institución el rey, que representa a su hijo. Pero tengo la sensación, de alguna forma, insisto, es la maestranza de Sevilla. Bueno, yo desconocía esa información que está diciendo Chema, que había entradas pagadas para que la sociedad de alguna forma le está perdonando poco a poco al emérito. A ver, ¿o yo no? creo, lo digo con total convicción, yo creo que el problema viene por confrontar la figura del hijo y el padre, que es lo que ha hecho Chema, y no lo digo por ti, lo digo porque es algo que está en el ambiente. Es decir, la ejemplaridad pretendida de Felipe VI, que yo se la reconozco, con el calavera del padre. Y yo creo que esas comparaciones, incluso en términos biológicos, son profundamente, por una cuestión biológica, son profundamente injustas, porque las referencias, incluso morales, diría yo, del rey Juan Carlos no pueden ser las de Felipe VI. Como creo que nuestros ancestros podían pensar diferente de lo que podemos pensar. Ahí tendríamos nosotros una larga conversación. En la actualidad. Y por encima de eso es salir por la puerta grande, y nunca mejor dicho. Bien. Es decir, es verdad que es un público muy particular, que estamos en un contexto muy determinado, pero la ovación está ahí. Pero es que y yo creo, y acabo, que creo que ya es conveniente que se normalice y se le dé naturalidad al hecho de que el rey emérito que cumpla con sus obligaciones. tenga la opción de venir a morir a España. Bueno. Es que me parece una cosa absolutamente elemental. Yo creo que esto tiene que, yo creo que tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes del clima de polarización. Es decir, como aquí ya se han eliminado todos los matices, todos los grises, casi estás obligado a salir de casa y posicionarte. Si vas por la acera de la izquierda o de la derecha. Sí, sí. Si vas por, es decir, estás casi obligado, porque así es el clima que se ha instalado, como digo, premeditadamente en España. Es verdad que el gobierno ha sido especialmente crítico con el rey, y lo fueron desde el principio. Pero y la izquierda en general. ¿quién está ahora descalificando? Y la izquierda en general. ¿Quién está ahora descalificando la institución de la corona con énfasis y con entusiasmo, diría yo? Sí, que sí, pero que... No es precisamente el PSOE. Sí, pero la gente ha percibido que se utilizaba... No, y de alguna forma las memorias del propio rey, Claro, han hecho sí, un desprestigio de la corona. Sobre todo él. El rey emérito, me refiero. Eso es. Él ha hecho muchísimo daño a su propia imagen. Ha sido el principal causante de todo lo que estamos viviendo. Pero es verdad que la gente lo ha percibido muchas veces atacado o no reconocido en las partes en las que efectivamente se le tiene que reconocer, como fue su papel en la transición, atacado fundamentalmente desde el gobierno y desde la parte de la izquierda, ¿no? Toda la izquierda mediática. Y eso ha hecho que la gente de alguna manera se posicione, porque la gente que a lo mejor no tendría esa actitud de aplauso, porque hombre, pueden dar unas... Pero ayer volvía Morante, sí, O sea, quiero decir que no se regalarían 13.000 entradas, digo yo. O sea, quiero decir que es evidente que la gente no solo lo manifiesta, es que quiere manifestar su apoyo al rey emérito. Vamos a ver, es verdad que es un entorno taurino, pero bueno, en fin, es muy llamativo. Yo coincido plenamente con Chema en que a mí me parece porque además se le criticó a Felipe VI cuando la Casa del Rey hace un comunicado diciendo que si el señor, que si su majestad el rey Juan Carlos quiere volver a España, tiene que ser de acuerdo con la fiscalidad española. A mí lo que me parece es, yo critiqué ese comunicado por obvio. Es decir, me parece tan elemental que me parece también un intento un poco dañino, digamos, de marcar una igual era necesario. Hemos conmemorado la Constitución y el rey emérito no ha estado, y eso es incomprensible, de verdad. O sea, desde el punto de vista histórico es absolutamente incomprensible. Pero vamos a poner en contexto por qué el rey sale de España, porque le sale de la voluntad del vicepresidente del gobierno del momento, que se llamaba Pablo Iglesias, no porque hubiera una urgencia nacional en que el rey se fuera a una especie de exilio en el imaginario guerra civilista de Podemos.
Eso no era la voluntad de los españoles. Bueno, pero también la Casa Real está muy tranquila desde que el señor emérito está fuera. Pues no sé Mucho qué más decir, tranquila. Yo creo que sí. O sea, yo creo que esto es un problema, porque además es injusto y yo creo que el rey está en una situación imposible, nadie se lo está poniendo fácil al rey. No, es desde un luego. momento en el que yo creo que está demostrando una estabilidad y una entereza en eso institucional extraordinaria, pero no es nada fácil porque es un problema. Es un problema en diferido, en directo y en el pasado. Es decir, cada vez que hemos conmemorado algo que la no presencia del rey es una cosa anormal, como estamos viendo su permanencia allí, es un problema a presente y a futuro. Bueno, nos vamos a ir a la Luna, después de publicidad. Vamos a ir a orbitar un poco por la Luna, ya saben de lo que estamos hablando, y lo vamos a analizar enseguida con Chema, con Isaac y con María Claver. Enseguida volvemos, 5 minutos. Bueno, estamos de vuelta en cuestión de prioridades. Hoy, lunes 6 de abril de 2026, la misión Artemis II ha hecho historia al realizar un sobrevuelo lunar, donde 4 astronautas, como saben, se han convertido en los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra. Al pasar por la cara oculta de la Luna, han estado incomunicados unos 40 minutos en soledad absoluta. La misión busca, pues una futura base lunar de Estados Unidos con energía nuclear. Chema Nieto nos lo cuenta con su peculiar forma de ver las cosas en su mesa de dibujo. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Reid, Víctor, Cristina y Jeremy están ahora mismo a 406.773 kilómetros de la Tierra. También es mala suerte irse a la Luna un lunes, cuando está todo cerrado. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Chema, un terrícola como tú, de tierra de campos casi, que pisa barro y que pisa terreno, ¿qué te parece la envergadura de este proyecto espacial? Pues a mí me parece que el ser humano, cuando se pone lo hace. A trabajar, consigue retos importantísimos. Lo que hay detrás, ¿no? Ya los litigios que se avecinan sobre la posible explotación del helio, que si China, Estados Unidos. Sí, y dentro de Estados Unidos, pues todos los oligarcas ya fragmentando la Luna, parcelando la Luna. Pero bueno, esto a mí me parece un hito emocionante, importante, y ojalá sea, en fin, un paso más no en la conquista del espacio, en el conocimiento. Bueno, y que sirva para algo, A lo mejor de ahí podemos sacar energía, más limpia, quizá, nunca se sabe. Se ha comentado que son los seres humanos que más lejos han viajado de la Tierra. Que se sepa. Sí. Sabemos que en otra dimensión, en otra Bien. No hay más que ver. Bueno, por no saber, no sabemos si estuvimos en la Luna, ¿no? Los aficionados a la ufología y a las cuestiones conspiranoicas. ¿Cuántas películas has visto del espacio, Chema? Es que es un asunto que lo digo honestamente. Te supera. Claro, es tan abstracto para mí que soy capaz de hacerme, hasta el punto de que me interesa relativamente. Ah, sí, fíjate, a mí sí. Pero no dudas de que estén ahí, ¿no? Bueno, hay un documental maravilloso de Stanley Kubrick. Sí, Y yo conozco gente que cree que Kubrick realmente suscribía y ahí hizo el documental para desmontar la idea de que estuvimos. De que estuvo el ser humano en la Luna, efectivamente. Sí, lo vi. La verdad es que es espectacular. Yo creo que además esto de la exploración espacial, que no es la carrera espacial, porque luego está la militar, la tecnológica, pero esto en concreto, la exploración del cosmos nos une como raza, un poco de rabia es la única cosa en la que la capitalice Trump, ¿no? Que da un poquito de rabia que la capitalice Trump, ¿no? Le quita un poco de magia al tema. Bueno, yo creo que es, vamos a ver, porque además esto es muy inicial, es como las misiones a Apolo, ¿no? El proyecto Apolo. Es decir, queda mucho todavía, ¿no? Y ahí va a haber también, ya hay colaboración empresarial con empresas importantes como Elon Musk, ¿no? Que es probablemente el que está desarrollando toda la cápsula de aterrizaje, que dicen, ¿no?
Pero yo creo que esto es muy general, ¿no? Y la NASA es una cuestión que es casi marca Estados Unidos, no tiene nada que ver con Trump y trasciende a la figura de Trump. Bueno, espera que tenga un respiro con Irán, que ya verás. Tiene un astronauta negro, uno canadiense, creo, y tal, o sea que eso Una mujer. Una mujer, Bueno, el ideal de Trump. El ideal que de hay, Trump. esto es un nicho de empleo brutal. es curioso. Cuando erais jóvenes, alguien que conocíais Más estudiaba jóvenes, ingeniería quiero decir más aeroespacial, jóvenes. como hacen ahora muchos Y chavales. hace muchos chavales, cada vez más, es cierto. Pero esta Semana Santa, que estaba el cielo tan despejado y que se veía esa luna llena preciosa, uno pensaba, y da un poco de vértigo, o sea, que había una capsulita que avanzaba hacia ese satélite, ¿no? Entonces, a mí me parece que va a ser esta noche, ¿no? Cuando ya podemos tener las fotos. Sí, lo que pasa es que disponibles. luego va a haber un montón de horas en las que no vamos a tener ningún tipo de Y hay una información. desconexión Hasta de- las 2 de la mañana creo que es cuando... Hasta la 1 y pico, Eso sí. es. Y la desconexión es de 40 minutos, ¿no? 40 minutos, Cuando orbiten 40 el minutos, sí. lado oscuro de la, Que nos explota la cara cabeza oculta. pensando estas cosas. Sí. Bueno, pues es lo que hay, ¿eh? Hablamos de todo, de corrupción, de toros y del espacio. Chema, gracias como siempre Gracias por a ti, estar buenas en noches. Actividades. Isaac, Muchas gracias. intenta cuando el señor Ábalos salga de la cárcel que venga por aquí, ya que tienes mano ahí hilo directo, ¿eh? Primero que salga. Bueno, primero eso, a ver si entra. Y luego, Bueno, efectivamente. si entra, cuando salga, primera entrevista aquí. María, gracias como siempre. Gracias. Mañana nos vemos 10:30 de la noche aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.